Bueno, y como ya les adelantaba, que hoy estaría con nosotros un muy querido amigo, Rodrigo Galván, director general de las Eras de Motecnia, justamente para hablar de este primer año de gobierno de la presidenta Sheinbaum. Mi querido Rodrigo, ya te extrañaba. Yo también, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, muchas y gracias. Extraño tus encuestas, que son Ahí están. muy Duras. acertadas. Polémicas, sí. Polémicas, pero Sí. acertadas. Acuérdate Gracias, en el sí. 24, ¿no? Sí. Acuérdate. Sombrerazo salí aquí. Sí. Oye, ¿cómo ves este primer año de gobierno? ¿Cómo viste, pues, el meeting, la celebración ayer del Zócalo? Muy al estilo López Obrador, ¿no? Sí. Mira, a mí me parece que la presidenta tiene el camino del gobierno muy claro. Es decir, sabe quién es su público objetivo, sabe cuáles son las necesidades de ese grupo objetivo. El grupo objetivo me refiero a los mexicanos, ¿no? Que tienen como prioridad este gobierno. Están muy bien definidos, me parece que sigue con el mismo estilo, me parece que se casa con el estilo y va a seguir en eso, llueva, truene o relampaguee del norte o del sur o de donde pase, por ahí se va a ir, porque al final le ha rendido frutos, ¿no? Ahora, me parece a mí que hay, como en todos los gobiernos, tres grandes ejes. El primero, que es la gobernante. Okay. Claudia Sheinbaum sale en mi encuesta con dos características que salen poco en los políticos. Que ya la publicaste, Sí, ¿no? sí, ya está pública y en de las eraserasdemotecnia.com. Dos características en espontáneo que, te lo juro, solo me han salido con ella juntas. Y es honestidad. Es una mujer honesta, la ven a ella como una mujer honesta. De hecho, el 63% ve el gobierno de Claudia Sheinbaum como honesto, ¿ok? Y la otra es que da resultados. ¿Te acuerdas de su campaña Honestidad que da resultados? Bueno, pues digamos que perceptualmente está ahí, porque tú preguntas, ¿este es un gobierno que da resultados o no? Y el 70% dice que sí, que es un gobierno que da resultados. Entonces, en el primer eje, que es la gobernante, cuando tú pones el nombre Claudia Sheinbaum, tienes en lo muy general comentarios positivos. Okay. De su persona, de su trabajo, de sus formas. Recordemos también que venimos con las formas de un presidente mucho más controversial, polémico, que le gustaba confrontar. Polarizar. Y de esta no. El segundo es los resultados de las políticas públicas, en donde nos salen dos cosas como la nota, dirían ustedes. La primera es que lo que más le reconocen es continuar con los programas sociales del gobierno anterior, que es esta continuidad de los programas que da, digamos, el mínimo que estaban esperando los mexicanos para seguir ahí. Ya. Sigue. Y viene no hay sorpresa. No hay sorpresa en ello, es lo que te decía. Está casada con eso este gobierno y se va a morir con la suya los 6 años. Okay. Sí. Sin embargo, la otra es, sí empiezo a ver por primera vez en mucho tiempo, desde que mido a estos gobiernos de la Cuarta Transformación, una percepción en resultados en materia de seguridad. No ocurría, decía, va por buen camino, creemos que va a mejorar, tenían unas expectativas muy altas. ¿Y ahora? 54% me dice que ya ve resultados en el tema del combate a la inseguridad. Para mí es la nota, porque todo lo demás, como lo hemos platicado mucho en esta mesa, es blanco-negro. Yo ahorita salgo y pregunto, ¿te cae bien o te cae mal? Casi que ni escuchan el nombre y 70% se va de un lado, 30% se va del otro, ¿no? Sí. Pero el único matiz, digamos, es que ya más del 50% de los mexicanos notan resultados en términos de combate a la inseguridad. Okay. Esa me parece a mí que serían las dos cosas. Y luego viene una tercera esfera, gobernante, políticas públicas, que es la comunicación. Ahí es donde me parece que, ahora, como dicen en las escuelas de los niños, un área de oportunidad. Exacto, un área de oportunidad. Antes te daban unos, ¿no? Ahora se llaman el área de oportunidad. Me parece que está en la parte de comunicación, porque noto una dispersión entre cuando dices qué es lo mejor que ha hecho, le cuesta a la gente responder. Para bien o para mal, el sexenio pasado hablaban del Tren Maya, la refinería, el aeropuerto. Tenían obras
¿no? Las pensiones a los adultos mayores, cosas como muy claritas, muy concretas, muy concretas, y me parece que en esta parte en este gobierno todavía no hay algo, las becas de esto, el tal de esto, todavía no. Entonces, pero cuando yo pregunto si hay resultados, me dicen que sí, me parece que entonces pasaría el área de oportunidad. Exacto. Ahora, a propósito del área de oportunidad, porque todas las encuestas la ponen entre un 70 y un 80%, ¿no? Sí. De aceptación a la presidenta. Sí. Pero luego si te vas a rubros concretos, Sí. como salud, como educación, como, seguridad, me dices 54%. Sí. ¿Qué pasa cuando te vas a estos rubros concretos? Siempre el saldo es positivo, pero no necesariamente quiere decir que esté bien. El saldo es positivo, o sea, nosotros tenemos un arranque, que son el 54% de los mexicanos votó por ella. ¿Okay? Partamos de ese es nuestro punto de arranque para todo. 54%. Entonces, cuando tú tienes, por ejemplo, una aprobación de ella del 74%, pues quiere decir que hay 20% de mexicanos que no votó por ella y que hoy aprueba, ¿no? Bueno. Con base en ese número del 54 nos podemos ir en los números. Y yo te diría que solo hay 2 rubros que están por debajo, en concreto, de ese 54%, que sería salud y seguridad. La diferencia es que en ambos casos venimos de los 40 y hoy alcanzan los 50. Entonces, si nosotros pudiéramos enfocarnos en ese número del 54%, y con base en eso comparar las cosas, tú dirías, todo lo que tiene que ver con la gobernante y su trabajo está muy bien, claro, pero hay políticas públicas que todavía no llegan a ese nivel, ¿no? Ya. Ahora, me parece que si veníamos de 40 y hoy están en 54, seguridad y salud, es porque sí se percibe que se están haciendo resultados. Las cosas, resultados y las cosas de manera distinta. De hecho, ¿no? hay una... yo pongo entre las opciones, ha mejorado, no sé qué. Entonces, ha mejorado, pero falta por hacer. Digamos que ese es si yo pudiera decirles en términos de seguridad, sobre todo, que es el tema que más preocupa a los mexicanos, y pudiera verbalizar lo que dice toda la opinión pública, ha mejorado, pero falta por hacer. Falta mucho por hacer. Así lo verbalizaría. Ahora, y resulta entonces que está bien evaluada su chamba, ¿no? El conjunto de las cosas es positivo, exacto. Claro. Ahora, y me parece también, como decíamos, no hay sorpresa porque los programas sociales son el asidero de Morena, ¿no? Sin duda. El público objetivo, que además lo hemos descrito aquí muy bien, que no solamente están muy pendientes, es un público muy politizado, es un público que el PRI educó durante muchos años. Claro. El PRI les dijo... Por cierto, va a venir Alejandro Moreno al rato. Ahorita lo saludamos. Personaje nacional, sin lugar a dudas. Entonces, el PRI educó durante muchas décadas y durante muchos sexenios a este público que hoy, digamos, está en la esfera de Morena y que hoy ya son morenistas, pero que estaban esperando, ¿te acuerdas de solidaridad, del programa de solidaridad, los programas sociales? Por eso te decía yo, me parece que están haciendo el mínimo, que es la continuidad de esos programas sociales. Ya. Ahora, ¿cómo ves a la oposición en todo esto? ¿La qué? Que Alejandro Moreno seguramente vendrá a decir como porrista que es, ¿no? Hombre, animador. Uno le podrá criticar muchas cosas, pero de que se la cree, se la cree. Pues que hay oposición, ¿no? Y que hay tiro. Como decían en el 24, hay tiro y sumas y restas, etcétera, ¿no? ¿Qué? Me parece que otra vez... Porque viene el 27, sí, exacto. ¿no? Habría que separemos, ¿no? Porque hoy cuando yo digo, Claudia Sheinbaum tiene el 74% de aprobación, ¿no? La gente, por lo menos la que me refresca ¿no? en Twitter, en X, está escuchando Morena va a ganar con el 74%, y no es así. Son dos pistas diferentes. No ganó con el 74%. O sea, Claudia Sheinbaum y su gobierno es una pista. Y esa pista va por ahí. Ok. Ahora, nos tenemos que ir a la pista electoral. Okay. Me parece que en la pista electoral
más que si los temas de corrupción, más que si los temas de viajes a Japón, me parece que donde sufrió mucho Morena es en la percepción de triunfo, que es lo que le venía haciendo ganar elecciones. Que en Durango y en Veracruz le dieron un golpe muy fuerte en la percepción de triunfo. Entonces, estos políticos como el que acabas de mencionar lo huelen, ¿no? Pero me parece que no han entendido el tema de que la polarización, que sin duda están haciendo la oposición, quieren seguir polarizando, les favorece a ellos porque entonces van a radicalizar ese 70%, sí se puede convertir entonces en electoral. ¿Lo ves? No todavía. No todavía, insisto, me parece que Durango y Veracruz hicieron muchísimo más daño del que parecen en esa percepción de triunfo. Vamos a ver cómo escogen candidatos. Todavía no hay procesos para elegir estos aspirantes, ¿no? Ella misma, la presidenta, salió muy legitimada de un proceso interno donde le ganó a Gallo totototes y eso le dio percepción de triunfo. Vamos a ver cómo escogen. A mí, digamos que las 17 gubernaturas van a ser muy públicas y tal, pero hay 300 distritos sí, claro, que se van a jugar así. Y lo local es lo local. Lo y local tiene es lo otra local. Lógica, ¿no? Durango Tiene y Veracruz lo acaban de dejar clarísimo. Lo acaban de dejar claro. Ahora, las intermedias son siempre muy importantes. Muy importantes. Sí. ¿Cómo ves a Morena para las intermedias? Recordemos que la Ciudad de México, ¿te acuerdas la mitad cuando Claudia Sheinbaum era jefa de gobierno? La mitad fueron durísimas para Morena. Perdieron la mitad de las alcaldías, sí, claro, creyendo que era una elección estatal. Y no había elección estatal. Había 16 eleccioncitas y perdieron la mitad. Localitas. Más que como veo Morena, por lo que hemos visto de la personalidad de la presidenta, yo dudo mucho que vaya a dejar a la suerte otra vez lo que vaya a ocurrir en estas intermedias. Yeah. Ahora, insisto, la parte de percepción de triunfo que se perdió en Durango, es que perdieron por 30 puntos. Sí. Es que MC les dio una barrida en Veracruz. Fuerte. No por encima, claro. Sí, fuerte. Entonces, eso le pone ciertos elementos a la sopa para que Morena, yo no creo que vaya a llegar tan fuerte como cuando traía a Claudia Sheinbaum en la boleta. ¿Y el Congreso? Igual, todavía peor, porque como tú bien dices, cuanto más local sea la elección, menos, me parece una obviedad, pero menos influye lo nacional, ¿no? Entonces, yo creo que esa selección de candidatos, esas disputas internas, pero además hay que ver, Adela, cómo se dan las alianzas, ¿verdad? Más que las de Morena, porque Morena también ahí con el Verde y el PT... no se ve todo muy claro. Recordemos que al PT y al Verde les fue mejor solos en Veracruz que en Alianza. Ajá. Entonces ellos también en las intermedias tienen que sobrevivir. Cuando tú tienes una elección federal, una candidatura a la presidencia que va a arrastrar el número de votos, bueno, esa es una estrategia electoral. Pero cuando estás por sobrevivir y tienes que ir tú solito y tienes que sacar, esa es otra, ¿no? Entonces, las alianzas, por ahí hablan de un PAN-MC, por ahí, si el PRI va solo, ya vimos... MACPAN, ¿no? Sí, el MACPAN. Ya vimos que el PRI solo le va muy bien, en estados como Durango y como Veracruz les fue muy bien por ir solos en algunos lugares, ¿no? Entonces, me parece que Morena ya no es solo Morena, me parece que sí, ya es otro tablero, eso sin lugar a dudas. Que creo que es lo que ahora... en lo que al menos debieran estar concentrados en la oposición, que de pronto parece muy desdibujada, ¿no? Sí. Otra vez, el personaje que va a venir al rato, ¿no? Encontró muy bien, quiere ponerse, le quiere poner el pecho, quiere ser la cara que unifique otra vez a la oposición. Sin embargo, la oposición parece que sigue sin entender que 7 son más que 3. Es que no hay otra. Por supuesto que 30% de los mexicanos son muchos mexicanos, pero 70 son más. Entonces, Pitágoras no falla en eso. Entonces, me parece que más que desdibujarse, porque han encontrado las fallas de Morena, han evidenciado temas de corrupción en Morena, estas políticas públicas que bien mencionabas, que no han sido la mejor, como las de salud o la de seguridad, las resaltan todo el tiempo, pero me parece que siguen hablándole a su grupito del 30%. Y los van a unificar entre 2 o 3 partidos. Sí, pero 70
sigue siendo más que 30. Ya, sigue siendo más. Y los escándalos, Sí. corrupción, pues lujos y no austeridad, Sí. que han sido pues la bandera de Morena, ¿no? ¿No les ha pegado? Sin duda, sin duda. Vuelvo a separar la pista del gobierno de Claudia No, con Sheinbaum. la del partido, ¿no? Exacto, porque yo en el tiempo que llevo de medir, te digo, pocas veces en espontáneo he visto que a un político como a Claudia Sheinbaum le salgan dos virtudes que son honestidad y que da resultados en la misma encuesta, en el mismo momento. O sea, pasa muy poco en este país. Había unos que te decían, nos dan muchos resultados, pero de honestos poco. Ajá. Acá salen las dos, ¿no? O al revés, o mira, qué honesto, pero no, no salió malo para gobernar. Exacto. Esta pista no pegó esa corrupción en esta pista. Es como si estuvieran blindada a Claudia Sheinbaum por aparte del partido. Ahora, en el partido no se habla de otra cosa, ¿no? Es decir, cuando tú ya le diste argumentos de venta a la oposición que no podías quitar. Nosotros recordamos al presidente López Obrador con una varita mágica que en cuanto empezaba un escándalo de su gobierno, ¡tum!, salía la varita y decía, salió unas cosas de corrupción. Claro. Lozoya. Y ¡pum!, ¡ay!, salió otro priista corrupto, ¿no? Ajá. Parece que eso se expiró y la varita mágica hoy la tienen los otros y están sacando eso, tema de corrupción, que les están quitando, como tú dices, la bandera, y habrá que ver, que ahí es donde viene mi duda, la verdad, si esta oposición va a saber aprovecharlos electoralmente. Ya. Ahora, es la oportunidad también de la presidenta de la selección de candidatos, ¿no? Porque pues ahora ni en el legislativo ni en los gobiernos es gente de la presidenta. Y no solo, sino que lo tengo que decir, que hayan traído este personaje de Paraguay y lo que se ha hecho, pues ni modo que la presidenta no supiera, Sí, ¿verdad? No, bueno. Ni modo que, ¡ay! Llegó. Sí, ¿De dónde lo saca? Ay, qué bueno que lo encontraron, ¿verdad que no? Es decir, sí se ve un manotazo de la presidencia, incluso en gente dentro de su partido, por ahí las declaraciones de no se pasen de la raya, ¿no? Sí. Entonces sí se ve que electoralmente ella sí está dando un manotazo diciendo no, tranquilos. Discurso de ayer, ¿no? Sí, para quien sepa escuchar. Y, sí. ayer en el Zócalo y en Veracruz también. No, bueno. Sábado, ¿no? Y quienes vivimos aquellas épocas de los símbolos donde te sentaban en el informe y esas cosas, me parece que ayer se mandaron unas señales muy claras. Muy claritas. Corral, ¿no? Sí. Manotazo, creo yo, que pasa por lo electoral. Dicho de otra manera, la oposición ya sabemos que no veto a saber qué vaya a ocurrir, ¿no? Pero si de este lado ya lo entendieron y de aquí a la selección de candidatos, como dices, viene esa limpia, entonces creo que pueden llegar muy fuertes al 27. O al revés, si no se percibe esa limpia, porque no es lo mismo que tú no seas corrupto, tu gobierno no sea corrupto, a que permitas que otros sean corruptos, ¿no? Porque finalmente hay complicidad de alguna manera, ¿no? Exactamente. Por eso para mí el mensaje ese de te traje a tu carnal que estaba por allá de viaje, me pareció un manotazo fuerte y que nadie se pase la raya. Y si logran hacer esa limpia, van a llegar muy fuertes. Y si no, me parece que van a llegar muy debilitados. Ahora, tú porque eres encuestador, pero Sí. pues eres opinador, también, ¿no? sí. ¿Te parece que van a lograr hacer esa limpia, que tienen la intención verdaderamente de hacer esa limpia y de llegar hasta donde tengan que llegar y tope hasta donde tope y a quien le tope? No solo lo veo, sino percibo las ganas de hacerlo. Las ganas, pues, Sí. pero... Hay que ver. Yo, mira, para mí datos muy importantes fue cuando fue la secretaria de Gobernación al Senado. Sí, qué discursazo, ¿eh? No, fuerte, ¿no? Para empezar dijo, a ver... No la habíamos visto no así. la habíamos visto así. No la habíamos visto así. No la habíamos visto así. Para mí, ahí, ¡pum! ¿Te acuerdas de aquellos gobiernos donde tenían el brazo armado del partido, el brazo político? Aquí se vio una secretaria de Gobernación donde les dijo, a ver, tranquilos, que aquí ya vemos dos. O sea, me parece que sí está en un discurso de ayudarle a la presidenta y ese discurso, ese símbolo, porque ya no fue pro López Obrador, que era de lo que le podían haber echado en cara a la secretaria, ¿no? Es gente de López Obrador. Que lo es, que lo es. Pero ya dejó claro que su misión estos 6 años va a ser cuidar a la presidenta. Claro. O sea, para mí ese mensaje
fue mucho más revelador, por ejemplo, que el de ayer de la presidenta, y yo sí les veo ganas de limpiar la casa, ¿eh? Oye, ¿y ves cambios en el gabinete? No. No. Porque, insisto, esta pista del gabinete la veo muy bien. O sea, el secretario Harfuch, que es un secretario que comunica muy bien, que conecta muy bien, la gente está viendo resultados. También vemos secretarios, el de salud, que lo es una persona seria, la gente ve que están haciendo su trabajo. El gabinete, donde yo creo que van a venir cambios importantes, va a ser Morena. Porque donde se está ensuciando el patio de atrás, es ahí. Entonces yo sí veo, si no viene la presidenta, que la presidenta, digamos, de lo que se le ha acusado no tiene que ver con corrupción, ¿no? Tiene que ver con otros temas mucho más personales y no tiene que ver con el ámbito público, pero sí me parece que hay personajes dentro de Morena que ya están muy, muy, muy señalados y que sí tendrán. Se saben muy señalados. Claro, ¿no? Que claro. acusan recibo. Sí, por supuesto. Recibo. Y a ver, los mensajes en el Senado con la secretaria, ayer donde se sentaron en el discurso, no dudes que antes, ¿te acuerdas que antes decían, no, que se enfermó? ¿Lo corrieron? No, se enfermó. Se enfermó, estaba cansado, tuvo ahí un tema personal y se fue. Problemas personales. Sí. Ahora, alguien dice por aquí, es encuestador, el chiste se cuenta solo. Sí. Porque, pues, a los políticos a ti te pagan una encuesta Sin y duda. luego no les gusta oír la verdad. Claro. ¿no? O al revés. Mira, te dicen que porque te pagan ellos, entonces tú pones en la encuesta lo que ellos dicen. Pues, exacto. Yo te voy a decir un dicho que decía mi madre, que era la que fundó la empresa, y decía María la Cera, decía, el día, ¿no?, que tú le muevas un número, ese cliente al que le moviste va a ser el primero que va a salir a decir que le moviste los números. Ajá. Y hasta hoy, con números muy polémicos que tú has visto, que sobre todo clientes míos que hoy son oposición, como el que viene al rato y se lo puedes preguntar, ¿no? Nunca han salido a decir, le mueve los números, porque nunca ha ocurrido. Y en la parte que no les gustan los números, tengo una fama yo de decirles lo que no les gusta. ¿Y qué pasa? ¿No te vuelven a contratar? Sí, pasa por eso, pasa mucho por eso, te lo juro, pasa mucho por eso. Oye, ya no traigan a Rodrigo porque nos va a decir que vamos a perder y nos va a decir que esto está mal. ¿Pero qué no de eso se trata la encuesta, de que sea una herramienta, y un termómetro? Sí, y que toma decisiones, ¿no? Yo siempre hago para tomar decisiones. Claro, exacto, no para publicar, que eso es otra cosa, ¿no? Sirve para otra cosa, pero yo siempre lo pongo como los diagnósticos médicos, ¿no? O sea, tú necesitas un muy buen diagnóstico y que siempre te pongan en el peor de los escenarios y que siempre traten esto como si fuera lo último, ¿no? Para que cualquier resultado que venga después sea ganancia. Claro. Con un escenario muy fatalista, digamos, exacto, ¿no? Digamos, ¿no? En cambio, te tienes una encuesta donde traes una bola aquí y una bola acá, y dices, no has de tener nada, ahorita yo te firmo tu justificante médico, públicalo, hermano, ¿no? Y vas. No, es difícil esta chamba y pasa. Bueno, ahorita con lo de la aprobación, vas a ver. Salgo a decir que hay 74% de aprobación. Por eso, claro, dicen el chiste se cuenta solo. Pero no es una encuesta pagada por presidente. Para nadie. Esta es una encuesta que de las Heras la publica, gobierne quien gobierne, la hemos publicado 6 meses, 1 año, 2 años, cada informe, ¿no? Exacto. De todos los gobiernos. Y salga como salga. Sí. Ahora, supongo que estás trabajando en otras encuestas, algunas son por encargo, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Y tú haces las tuyas Tengo propias. que vivir de algo, ¿no? Sí, claro. Sí. Sí. Sí, es tu profesión. Sí. Háblanos del nivel de certeza que Eso es tiene, importantísimo. ¿no? Me parece que es muy importante. Sí, y te lo agradezco. Pues esos son un diagnóstico, Sí. un pulso. Exactamente. ¿No? ¿Cómo está el pulso? Sí. Y luego dicen, a mí nunca me han encuestado, Exacto. a mí no. Pues somos muchos millones de mexicanos. Sí. ¿no? Mira, yo te hablaría de 3 cosas que siempre cuando me mencionan esto. La primera es qué tipo de encuesta es, ¿no? O sea, la encuesta que se esté haciendo se le tiene que hacer a la gente del resultado que estás esperando. Es decir, si yo quiero saber a cuánta gente le gusta el color de pelo, pintarse el pelo rubio, pues le tengo que preguntar a los que tienen el pelo que no sea rubio. Claro, bueno, claro. Ok. En este país todavía lo digital y las telefónicas quedan muy lejos de ser certeros. ¿Por qué? Si yo hablo ahorita una casa en Las Lomas
y me contesta alguien y yo le hago la pregunta, el cuestionario a esa gente, seguramente quien contesta el teléfono en Las Lomas no vota en Las Lomas. Claro. Sí, Claro, sí. En la sierra de Durango, por ejemplo, no hay teléfono fijo. No, exacto. En mi casa yo no tengo. El otro día sonó el teléfono, hasta me espanté y después de la alerta sísmica. Que ya no hay teléfono, no hay, ¿no? claro. Bueno, y las digitales sobreestima la clase media porque es gente que puede contestar una encuesta en Facebook. Se hacen en Facebook. Entonces, las de vivienda, lo primero. Segundo, ¿cuándo se hacen las encuestas? ¿Verdad? Hay gente, los clientes agarran su encuesta y te publican una encuesta de hace un año antes de la elección, claro, donde estaba, ¿no? Esa es la segunda. Y la tercera y más importante es quién hace esa encuesta, ¿no? Es decir, es como los doctores. Tú no le puedes hacer caso a todos los doctores. Es que 3,000 doctores están mal. Pues sí, solo Doctor House lo tiene bien, pues por eso es Doctor House, ¿no? ¿Quién hace la encuesta? ¿Qué resultados ha tenido? ¿Su empresa existe o no existe? ¿Están en el registro de padrones? ¿Pertenece a SEDE o AMAI, que son las asociaciones más grandes? O sea, ¿quién la hace? Es bien importante. Con esas tres cosas, la efectividad de las encuestas en este país es muy alta. Altísima. Te lo digo sin temor a equivocarme, yo que he estado en varios países viendo encuestadores, Colombia se acaba de equivocar de una manera, en Argentina, en Estados Unidos. Los encuestadores mexicanos, te lo juro, modestia aparte, somos de lo mejor que hay en el mundo, los de vivienda. Ahora, de las eras, hace en vivienda. Sí, o sea, hago telefónicas para algunos temas de coyuntura. Exacto. Por ejemplo, vamos a hacer una de quién fue el mejor héroe de la independencia. ¿No? Y me salió Venustiano Carranza, por ejemplo, te lo juro por Dios, me salieron unos seres, por ejemplo, Miguel Hidalgo, ¿no? Morelos, pero me salía gente. Entonces esas telefónicas, pues es más fácil, porque son muy baratas. Claro, ¿no? claro. Y son para todo tema. Para lo electoral, para escenarios electorales en México, vivienda. Porque no hay llegas hasta los lugares más apartados. Tienes que llegar donde vota la gente. Donde vota la gente. Exacto. Y tienes que hacer una muestra. Explica qué es una muestra. Ahí ¿no? sí. Porque ahí sí no nos encuestan a todos. Pues. Sí. Mira, ahí voy a agarrar un ejemplo de Roy Campos, que es buenísimo para esto. Roy acaba de estar con nosotros la semana pasada. No es una encantación estar con Roy. Es que siempre todo es buena onda con Roy. Mira, Roy tiene un ejemplo que es para que tú sepas a qué sabe la sopa, una sopa, no tienes que acabarte el plato. Con una cucharada que traiga todos los ingredientes, ya sabes a qué sabe toda la sopa. Eso es una muestra representativa. Okay. Con que en México exista la misma representatividad en sexo, que en nivel socioeconómico, que si vives en rural urbano, educativo, con que la muestra traiga de todos los ingredientes en la misma proporción, ¿no? O sea, vamos a hablar de la más clásica, que es el nivel socioeconómico, ¿no? O sea, si el nivel socioeconómico en este país, 70% es clase media baja hacia abajo, popular, claro. Pues la muestra tiene que venir así, ¿no? Entonces, si la gente que tiene, seguro social, tiene que venir así. Entonces, mientras la proporción de quien encuestas sea la misma de cómo está el país, la representación del país, claro. Con que yo con 1,200 entrevistas vine aquí a tu programa y fuimos la encuesta más certera en la ciudad, en lo nacional y en los 9 estados. En el 24. En el 24. Que estabas loco. Loco. Sí. ¿Cómo va a sacar más millones que López Obrador? Sí. Sí, va a sacar más. No. La ciudad, es que la ciudad está empatada. Van a ser más de 10 puntos. Este chavito que ya. Ahora, no es lo que tú quieres, no es lo que sale. Correcto. Es lo que sale. Sin duda. O sea, yo me imagino también que hay doctores que deben sufrir mucho a la hora de darle un diagnóstico o terminal, pero es lo que es. O sea, no porque des un diagnóstico distinto va a ocurrir algo distinto. Hay encuestadores que lo creen, ¿eh? Hay encuestadores que si ellos empiezan a publicar cosas diferentes y te cobran. Te cobran y te empiezan, oye, 200,000 pesos mensuales y vas a ver cómo vas a ir subiendo. Y yo les digo a los clientes, bueno, está bien que lo paguen, pero no se lo crean. Claro. No se lo crean. Ahora, la propaganda sirve. Sin duda. Si lo que estamos hablando es de que el nombre del juego es la percepción de triunfo, que haya encuestadoras que diario estén mandando a los mismos grupos de WhatsApp o a las mismas redes que esto va subiendo, que esto va cambiando, por supuesto, sin lugar a dudas, que hace mella en la opinión pública. Por eso se prohíben las encuestas días antes de una elección. Correcto, ¿no? correcto. Que
Bueno, ese es otro punto. Para mí no debía, ya si las permitiste hasta ese momento, Sí, pues ya déjalas, ¿no? déjalas, Ya déjalas. claro, Si no, ¿quién claro. se acuerda que Massive Caller dio que ganaba Xochitl? Sí, claro. ¿Quién se va a acordar? Massive Caller. Aquí estábamos los... ¿Te acuerdas? Sí, que va a ganar, estábamos dijo Massive aquí? Caller. Nah, ¿es neta? Ok, la inseguridad Sí. ha complicado su chamba. De usted, Muchísimo, muchísimo. porque hay lugares donde no pueden entrar. No es necesariamente por eso, sino porque hay lugares donde ellos te cuidan, ¿no? Sino porque ellos también tienen sus intereses políticos. No es que te pase algo, sino es que te van conduciendo y qué contestó quién. Y qué, ¿no? Entonces eso... Y también a la hora de responder, Sí, pues hay se paran allá miedo, atrás, hay- ¿no? ¿Qué onda? ¿No? Sí, claro. Entonces, no, pero a ver, déjame contarte que hay zonas de amnistía, ¿eh? Y te dicen, ahí viene de Las Heras. ¿Qué onda de Las Heras? Va a llegar, ya sabes que a las 5 te vas, ¿eh? Porque si no... Sí. No, me parece que sí ha complicado muchísimo, ha encarecido muchísimo, sobre todo el ejercicio. Tienes que invertir en muchísimas cosas que te dan seguridad. GPS, tabletas localizables, megas para que tengan internet y comunicación todo el tiempo. Pero sobre todo por esto, porque estas zonas donde las tienen tomadas ya no existe, ya no te dicen lo que realmente piensa la gente, ¿no? Ya. Ahora, cualquiera pudiera pensar, regresando un poco y Sí. finalmente, Rodrigo, a que la presidenta lo tendría fácil, ¿no? Con una oposición desdibujada, que no acaba de articularse, ni por partido ni como oposición en su conjunto. Esa es la verdad de las cosas. Pero le han tocado unas difíciles. Bueno, para empezar, Estados Unidos, ¿no? No, hombre, no ha sido un inicio para nada fácil. Y me parece que ese tema de Hay Estados crisis Unidos... todos los días. Hay crisis todos los días. Que no le pasaba al presidente anterior de esos tamaños, o no parecía que le pasara al presidente, pero yo creo que ese gran brinco que tiene ella, porque fíjate que tú hablas en las comidas, en las cenas, con los grandes odiadores, ¿cómo le llamaríamos, no? de la 4T, y frente al nombre de Claudia Sheinbaum, hacen es distinto, no es como al anterior que le decían el cacas y ya se iban como, sí. no, aquí es distinto. Y yo creo que este asunto de Estados Unidos es algo que a ella le dio un nivel distinto frente a todos, opinadores, los que están a favor, los que están en contra, le dio un nivel a la presidenta De altura, ¿no? de Más altura, altura. de otro tamaño, ¿no? Y entonces, por supuesto que no lo ha tenido fácil para nada, ¿no? Aparte, pues no es lo mismo Trump que el que estaba en Sí. su primera vez, ¿no? Sí, y además no es lo mismo venir de un presidente con el 20% de aprobación como terminó Peña, a venir del presidente más popular de la historia de este país. Y me parece, o sea, si yo, a lo mejor ese dato me faltó decirlo y publicarlo, porque ya no nada más me van a decir eso, sino ya también los obradoristas, pero Andrés Manuel en su primer año tenía 70% de aprobación y Claudia Sheinbaum tiene 74% de aprobación. Y hay quien le da 80. Digo, están entre 70 Digamos que y en la 80, mía, para la que media, sea lo mismo, y una diferencia es que los negativos de López Obrador estaban arriba del 25% y los de Claudia Sheinbaum no llegan al 15% de los negativos. O sea, polariza mucho menos. Sí, sí. No es menor venir de una aprobación de López Obrador. Sí, no es menor. Y para aquellos que estaban esperando que se distanciara Claudia Sheinbaum de López Obrador, pues habría que ser ilusos, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se iba a separar, no? Pues, claro. Sí. Te ¿no? separas de los radioactivos, de los impresentables. Claro. Pero pues no era el caso. ¿no? Para Con nada. una Vienes aceptación otra vez del presidente más popular de la historia, Claro. con unos programas sociales evaluados hasta arriba. ¿Por qué iban a cambiar? Que eso quieran es otra cosa, Sí, pero claro. es como, ¿no? Salen ahora personajes importantes, empresarios, a criticar y dicen, y lo único que hacen es darles dinero. Y la gente dice, ok. Pues sí, no es poca cosa. ¿no? Ok, si ese es su defecto, Ahora, ese es un tema que nos importa mucho a todos, claro. ¿no? La economía. ¿Cómo sale esta administración? Sí, bien, ese es de los temas que se ha mantenido, porque a la mayoría, a ver, yo no soy economista ni puedo hablar de estos temas que dicen,
enséñales a pescar, ¿no? Ya sabes. No, yo no soy experto en eso, pero sí sé que hoy el 70% de los mexicanos tienen más dinero en su bolsa que antes. Y eso, oye, el 70% claro, es muchísimo. Es muchísimo. Por las buenas, por las malas, ¿no? Creo que 30 años no había subido el salario mínimo. Eso es lo que la mayoría de los mexicanos entienden por economía. Sí, claro. No las macros. Que no es resultado de la administración pasada. Tampoco. Tampoco, pero así lo ve la gente. Y así lo venden. Y así lo venden. Claro. Pues, tontos serían que no lo vendieran pues a ver, así. Tú dime. Pues, claro. ¿No? Entonces la gente tiene más dinero en la bolsa. Para ellos eso es economía, no es que el dólar, el índice, la inflación. Vamos a crecer. Es que la inflación, va. Aquí hay más. Aquí hay más. A pesar de que se lo gasten en medicamentos o en lo que sea, aquí traen más dinero en la cartera. Sí. Rodrigo, vente más seguido. Ay, cuando me invitas, yo que feliz de la vida. Por todos lados. Sí, te digo que tengo que comer porque te entiendo. Sí. Ya no es como antes. No, te entiendo. Sí. Muchas gracias, no, gracias querido a ti Rodrigo. por Pueden ver toda la encuesta completa en de las demotecnia.com y ahí está completa, metodología, viene la muestra, la base, todo lo que necesita. Muchas gracias. Gracias a ti siempre. Hoy es lunes de Vitrio. Más preparatorias que queden cerca de la casa para que saliendo de la secundaria vayan directo a la preparatoria. Como meme es excelente, como presidente no. Quizá los niños con cáncer deban hacer un TikTok. Si esa es la única manera para llamar su atención, puede que recuperen el amparo que les quitó. Promete nuevas escuelas, la prepa del bienestar. No he pensado en terminarlo, cambio no pudo acabar. Promete universidades que nunca van a entregar y aún quedan 4,000 millones que nos deben de aclarar. El poder no es para enriquecerse. No es para enriquecerse. El poder no es para enriquecerse. Eso mismo debería de decírselo Andrés Manuel. Con